El instante en que una desconocida deslizó un pequeño sobre de cuero oscuro sobre la mesa de aquella vieja tasca y me susurró, «Lo necesitará esta noche», supe que la frágil paz que tanto me había costado construir estaba a punto de desmoronarse. La tasca se encontraba en los límites de nuestro pueblo, aquí en Galicia. Era un lugar donde la carretera se estrechaba hasta convertirse en un camino de tierra y los inmensos bosques de pinos y eucaliptos parecían querer devorar el asfalto. Yo había estado yendo allí cada jueves por la tarde desde que mi marido, Alejandro, falleció. Iba porque olía a tierra mojada, a madera de roble y a café amargo, y porque el viejo dueño jamás cometía la imprudencia de preguntarme cómo me sentía. Aquel día gris no estaba sola. Me acompañaba mi hijo Mateo y su mujer, Valeria. Estábamos sentados frente a frente en un rincón cuyas mesas estaban pulidas por décadas de codos apoyados y confidencias susurradas. Al otro lado del cristal, el cielo gallego colgaba bajo y plomizo, amenazando con un temporal, como suele hacer a finales de otoño. En el interior, Valeria removía su café sin llegar a probarlo. La cucharilla metálica golpeaba la porcelana con un ritmo afilado, un sonido constante que hacía que los músculos de mis hombros se tensaran. «Deberías pensar seriamente en vender la finca, Isabela», dijo Valeria finalmente. Su voz sonaba ligera, casi casual, pero yo, a mis 68 años, sé reconocer un discurso ensayado cuando lo escucho. Esa casa de piedra es demasiada responsabilidad para una mujer sola. Mateo asintió con rapidez, apartando la mirada. Él tenía los mismos ojos oscuros que su padre, pero carecía por completo de su firmeza. «Solo nos preocupamos por ti, mamá», añadió mi hijo. «Los impuestos están subiendo, el mantenimiento de los muros es carísimo, el invierno está a la vuelta de la esquina y la humedad allí es insoportable». Sonreí, esa sonrisa educada y fría que había perfeccionado durante el último año de luto. «He vivido en esa tierra durante 40 años, Mateo», respondí con voz pausada. «Conozco cada grieta de esa casa, sé perfectamente cómo cuidarla». Valeria y Mateo intercambiaron una mirada de reojo. La capté al vuelo, porque las madres siempre vemos lo que nuestros hijos creen ocultar. Era una mirada que decía, «Aún no, pero pronto cederá». Ambos se levantaron para pagar la cuenta en la barra, inclinándose el uno hacia el otro, susurrando con esa complicidad opresiva que habían empezado a mostrar últimamente. Yo me quedé sentada, recogiendo mi bolso y doblando la servilleta con lentitud. Fue entonces cuando sentí una presencia a mi lado. Apareció tan de repente como un fantasma surgido de la bruma exterior que me sobresalté lo suficiente como para golpear mi vaso de agua. Era una mujer. Tendría unos 50 años, tal vez más. Llevaba el pelo gris acero recogido en un moño tirante en la nuca. Su abrigo era de lana gruesa y oscura, empapado por la lluvia, y sus ojos no parpadeaban. Se clavaron en los míos con una intensidad aterradora, como si llevara buscándome toda la vida. «Isabela», dijo en un susurro rouco. No fue una pregunta, fue una afirmación. «Sí», respondí, sintiendo como el corazón me daba un vuelco en el pecho. Con un movimiento rápido, depositó un pequeño sobre de cuero desgastado sobre la mesa, justo entre nosotras. Noté que sus dedos temblaban levemente al soltarlo. «Lo necesitará esta noche», murmuró acercándose un poco más. «Pase lo que pase, no lo abra aquí». Abrí la boca para preguntarle quién era,
cómo sabía mi nombre y qué significaba aquel sobre, pero ya se estaba dando la vuelta. Para cuando logré ponerme en pie, ella ya había cruzado la vieja puerta de madera, fundiéndose con la lluvia y el gris de la tarde gallega, desapareciendo sin dejar rastro. Me quedé allí jolada, mirando aquel pedazo de cuero sobre la mesa como si estuviera a punto de explotar. Mateo y Valeria regresaron unos segundos después. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Mateo al ver mi palidez. Todo bien, mentí, demasiado rápido. Deslicé el sobre dentro de mi bolso antes de que ninguno de los dos pudiera notarlo. Por mucho que lo intenté, mis manos bajo la mesa no dejaron de temblar durante todo el camino de vuelta a casa. Hago una pequeña pausa en mi relato. La soledad de esta vieja finca a veces me hace preguntarme quién me escucha al otro lado. Decidme, ¿desde qué ciudad o país me estáis acompañando en esta historia? Dejádmelo en los comentarios. Os leo a todos antes de continuar con la noche más oscura de mi vida. El trayecto de vuelta a la finca transcurrió en una bruma de curvas cerradas y charlas vacías sobre el precio del mercado inmobiliario. Mateo y Valeria me dejaron al final del camino de grava, declinando mi invitación para entrar a tomar un té. Me quedé allí, bajo la llovizna, observando cómo las luces traseras de su coche desaparecían entre la niebla. Fue entonces cuando sentí el viento en los pinos y una sensación nueva, helada, recorrió mi espalda. La certeza absoluta de que alguien me estaba observando. La casona de piedra aguardaba al final del camino. Sus gruesos muros, el tejado de pizarra, el mismo hogar que mi marido Alejandro y yo habíamos restaurado con nuestras propias manos hacía 40 años. Las tierras se extendían por detrás, hectáreas de bosque espeso y campos despejados que descendían abruptamente hacia la costa gallega. Una vez dentro, pasé el pesado cerrojo de hierro de la puerta. Era algo que nunca solía hacer antes de que Alejandro muriera. El pequeño sobre de cuero pesaba en mi bolso como si estuviera hecho de plomo. Lo dejé sobre la mesa de roble de la cocina y me senté frente a él durante mucho tiempo, sin atreverme a tocarlo. No sé por qué esperé a que la casa estuviera completamente a oscuras. Quizá una parte de mí albergaba la vana esperanza de que, si lo ignoraba, su contenido perdería poder, o quizá tenía miedo de que, al abrirlo, cruzara una línea de no retorno. A las 8:47, con el sonido de la lluvia golpeando los cristales, deslicé los dedos bajo la solapa de cuero. En su interior no había una llave, ni un documento largo, solo había un viejo reloj de bolsillo de plata. El cristal estaba roto, congelado en una hora imposible, y junto a él un trozo de papel rasgado. La caligrafía era pulcra, metódica. El mensaje decía únicamente: frecuencia 92.4 FM, 11:32 de la noche, solo escucha. Sentí la garganta seca como la arena. Miré el reloj de pared. Faltaban casi 3 horas. Cerré y comprobé cada ventana de la planta baja, aunque nada en mis 68 años de vida jamás había requerido ese nivel de paranoia. A las 11 de la noche, apagué todas las luces, dejando solo el pequeño farolillo sobre el fregadero. Su brillo amarillento hacía que las esquinas de la enorme cocina parecieran sumirse en un abismo de sombras. Sobre la repisa de madera descansaba la vieja radio de transistores de Alejandro, un aparato que llevaba meses acumulando polvo. Giré el dial, sintonizando exactamente la frecuencia 92.4. Solo se escuchaba el siseo estático de la señal vacía. Las 11:31.
Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis propios oídos. A las 11:32 en punto, el ruido estático de la radio cambió. Se volvió más denso, un zumbido eléctrico que atravesó la cocina de forma brusca y cortante. Me encogí en mi silla. Primero, solo hubo una respiración lenta y controlada al otro lado de la onda corta. Y entonces, una voz atravesó la interferencia. Una voz grave, levemente distorsionada, pero inconfundiblemente familiar. «Isabela», dijo la radio. Mis rodillas cedieron y me agarré al borde de la mesa. Había escuchado esa voz durante 40 años, en cada rincón de esta finca, susurrando promesas en la oscuridad y riendo bajo el sol del verano. Era mi marido, era Alejandro. «No», grité en silencio en mi mente, «imposible, estás muerto». «No confíes en Mateo», continuó la voz apremiante, abriéndose paso entre los crujidos de la señal. «No confíes en Valeria, y sobre todo, no confíes en el inspector Morales». Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. «No estás a salvo donde estás, mi amor. Esa finca, la tierra es la razón por la que te quieren fuera. Ojalá pudiera explicártelo todo, pero si me extiendo, interceptarán la señal». El aire de la cocina parecía haberse congelado. Lo que me pasó en los acantilados de la Costa da Morte no fue un accidente por la lluvia, dijo Alejandro, su voz ahora temblaba de indignación. Fui silenciado, y si dejas que te empujen fuera de casa, borrarán para siempre lo que descubrí. En ese instante, un ruido ensordecedor de interferencias golpeó el altavoz de la radio. La señal empezaba a perderse entre la tormenta que arreciaba fuera, pero antes de desvanecerse por completo, la voz de mi difunto marido pronunció una última frase que se grabó a fuego en mi mente. «La verdad está bajo la piedra, Isabela. Tienes muy poco tiempo». Un chasquido seco. Luego, silencio. Y un segundo después, el farolillo de la cocina parpadeó bruscamente, y la casa entera se sumió en la más absoluta y aterradora oscuridad. El suministro eléctrico había sido cortado. Me quedé allí sentada en las tinieblas, temblando no de frío, sino por una claridad desgarradora. Lo que fuera que había matado a mi marido, seguía respirando, y estaba mucho más cerca de mí de lo que jamás habría imaginado. No pegué ojo en toda la noche. Me quedé sentada en aquella silla de madera, envuelta en una manta gruesa, rodeada por el silencio opresivo de la casa a oscuras. Esperé hasta que la primera luz del alba comenzó a rasgar la espesa niebla gallega, revelando los contornos de los muebles familiares que ahora parecían extraños. Fue entonces cuando comprendí una verdad aterradora. Lo que fuera que había empujado a Alejandro hacia la muerte seguía latiendo y estaba a punto de llamar a mi puerta. Mateo regresó a la mañana siguiente. Eran apenas las 8 cuando el crujir de los neumáticos sobre la grava del camino rompió la quietud del valle. No avisó por teléfono. Cuando su padre vivía, Mateo siempre llamaba antes, por respeto o tal vez por ese temor reverencial que los hijos débiles sienten hacia los padres fuertes. Pero ahora aparcó el todoterreno frente al pórtico con la arrogancia de quien ya se siente dueño del lugar. Valeria bajó del asiento del copiloto. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo y caminaba con prisa, esquivando los charcos. Mi primer instinto fue esconder la vieja radio y el sobre de cuero, pero me detuve. Si actuaba con miedo, ellos olerían la sangre. Mateo siempre había tenido un sexto sentido para detectar la vulnerabilidad ajena. Entraron sin llamar. «Buenos días, mamá», dijo Mateo, dejando 2 cafés en vasos de cartón sobre la encimera. Su sonrisa no llegaba a los ojos. «¿Tienes mala cara? ¿Otra noche de insomnio?».
Valeria no se anduvo con rodeos, no se quitó el abrigo. Se quedó de pie, erguida junto al umbral, sacando unos folios impresos de su carpeta. Isabela, nos hemos tomado la libertad de revisar a fondo tus cuentas bancarias y el estado legal de la finca, dijo, con ese tono clínico y afilado que me heló la sangre. No tenías ningún derecho, le respondí en voz baja, manteniendo la calma. Como único heredero y familiar directo, Mateo tiene la obligación moral de intervenir, replicó ella con una falsa sonrisa de compasión. Estás dilapidando los ahorros, el dolor y el aislamiento en este bosque te están nublando el juicio. No puedes valerte por ti misma. Miré a mi hijo. Él desvió la mirada hacia la ventana. Mamá, intervino Mateo, titubeando. Hemos pensado que lo mejor sería solicitar una incapacitación legal, solo temporal, una tutela para proteger tu patrimonio y llevarte a una residencia estupenda en A Coruña, donde estarás cuidada. El aire de la cocina se volvió pesado. Una incapacitación legal. Querían arrebatarme el control absoluto. La voz estática de Alejandro resonó en mi cabeza. No confíes en Mateo. Me puse en pie lentamente, apoyando ambas manos sobre la mesa de roble. «No queréis protegerme», dije con una firmeza que sorprendió incluso a mis propios oídos. «Salid de mi casa, ahora mismo». Mateo dio un paso atrás, asustado por mi tono, pero Valeria apretó los labios, furiosa. «Las fincas antiguas son lugares muy traicioneros para la gente de tu edad, Isabela. Sería una tragedia que sufrieras una mala caída antes de firmar estos papeles». Fue una amenaza velada, susurrada con la frialdad de un reptil. Luego se dieron la vuelta y se marcharon. En cuanto escuché el motor alejarse, eché el cerocho. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Las palabras de Alejandro en la radio cobraron sentido. La verdad está bajo la piedra. No fui al viejo despacho de la planta baja. Agarré una linterna potente y me dirigí a la puerta trasera que conectaba con la antigua bodega familiar. Era un sótano inmenso, excavado directamente en el lecho de roca bajo la casona, donde generaciones de mi familia habían almacenado vino y curado embutidos. El aire allí abajo era húmedo, denso, con olor a grupa fermentada y tierra mojada. Bajé los escalones de piedra con cuidado. Alejandre pasaba horas aquí abajo durante su último año de vida, afirmando que revisaba la estructura por filtraciones de agua. Caminé entre las enormes barricas de roble centenario. Revisé cada rincón hasta que noté que detrás del barril de la cosecha del 98, los ladrillos del muro parecían rasguñados. Había una piedra suelta. Con gran esfuerzo, tiré de ella. Detrás, en un hueco oscuro, había una caja de metal sellado al vacío. Me senté en el suelo helado y la abrí con manos torpes. Dentro encontré carpetas finas llenas de extractos bancarios que jamás había visto. Pequeñas y meticulosas retiradas de efectivo en diferentes sucursales, diseñadas para no levantar sospechas, que cesaron exactamente 2 semanas antes de su muerte. Alejandro odiaba el dinero en efectivo, siempre creyó en los recibos y las transferencias. Si sacaba dinero así, era porque estaba pagando por algo que no debía dejar rastro. Debajo del dinero había una tarjeta de visita, un bufete de abogados penalistas en el centro de Madrid, a 600 kilómetros de aquí. ¿Por qué iba mi marido a necesitar en secreto a un abogado experto en crímenes graves? Al fondo de la caja encontré una serie de fotografías reveladas a oscuras. Eran imágenes borrosas tomadas de noche en los límites de nuestra propia finca, justo donde los pinos descienden hacia los acantilados ocultos de la costa. Mostraban marcas de neumáticos pesados de camiones en el barro y sombras de hombres descargando cajas hacia la boca de las cuevas marinas. El estómago se me encogió.
Alejandro había estado investigando algo gigantesco que ocurría en nuestras propias tierras sin que yo lo supiera. Me había protegido manteniéndome al margen. Guardé rápidamente las pruebas en la caja y subí las escaleras de la bodega casi sin respirar. Al llegar a la cocina, me asomé cautelosamente por el borde de la cortina, mirando hacia la linde del bosque. Allí, medio oculto entre los troncos oscuros de los pinos y la niebla que se disipaba, había un vehículo todoterreno negro con los cristales tintados. Estaba aparcado en silencio, con el motor apagado, apuntando directamente hacia mi puerta. Ya no era una paranoia de viuda, estaba atrapada. Y ellos, los asesinos de mi marido, ya habían empezado a vigilarme. Me alejé de la ventana de la cocina, caminando hacia atrás sin quitar los ojos de la silueta de aquel todoterreno negro aparcado entre los pinos. Justo en ese instante, el viejo teléfono fijo de la pared rompió el silencio con un timbrazo agudo que me hizo saltar. Dudé un segundo. Las manos me sudaban, pero descolgué el auricular con lentitud. «Isabela, si estás sola, no cuelgues», dijo una voz masculina, roca y apresurada al otro lado de la línea. «Soy Diego, antiguo compañero de Alejandro en la aduana. Él me confió que te vigilara por si todo salía mal». Me quedé paralizada, aferrando el cable del teléfono. «¿Qué está pasando, Diego? ¿Por qué mi propio hijo quiere encerrarme?» «No es solo la casona, Isabela», respondió él, bajando la voz como si temiera ser escuchado. «No es solo lo que hay debajo. La costa de Galicia está perforada por cuevas marinas, las Furnas. Hay un túnel natural inmenso que conecta tu bodega de piedra directamente con el mar abierto. Nadie lo había cartografiado jamás». El corazón me dio un vuelco. «Mateo lo encontró hace 3 años», continuó Diego. «Se lo vendió a las mafias locales, alijes nocturnos, lanchas rápidas, contrabando puro bajando por tus tierras en la oscuridad. Tu marido encontró las rodadas en el barro, los registros de dinero. Confrontó a Mateo. Un nudo helado me apretó la garganta. Y Mateo», susurré, sin querer terminar la frase. «Mateo prometió dejarlo, pero cuando entras en ese mundo no hay puerta de salida». Alejandro se negó a mirar hacia otro lado. Iba a entregar las pruebas en Madrid. Por eso decidieron que era un problema. Su coche no resbaló por el acantilado, Isabela. Lo empujaron. Y ahora necesitan vender la finca rápido para tapar la entrada de la cueva con hormigón antes de que alguien más investigue. Sentí como algo dentro de mí se resquebrajaba, no de forma escandalosa, sino en silencio, como la piedra cediendo bajo la presión de las raíces. El hijo que había amamantado y criado en esta casa había sacrificado a su padre por pura codicia. «Vienen a por ti esta misma noche», me advirtió Diego con urgencia. «Quieren tu firma en el documento de incapacitación. Si te niegas, te harán desaparecer como a él. Huye, Isabela, huye ahora». La línea se cortó, dejándome con el tono de ocupado zumbando en el oído. A medianoche, la borrasca atlántica estalló sobre la finca con una furia implacable. El viento aullaba contra el pizarro del tejado y la lluvia golpeaba los cristales como un puñado de grava. Y entonces lo escuché. 3 golpes fuertes, pesados, contra la pesada puerta principal de roble. Eran golpes que exigían sumisión, no que pedían permiso. «¡Mamá!
¡Abre! ¡Soy Mateo!, gritó mi hijo desde el porche, su voz apenas audible bajo el trueno. Otra voz, más autoritaria y fría, se unió a la suya. Señora Isabela, soy el inspector Morales. Tenemos una orden de bienestar social. Abra la puerta o me veré obligado a derribarla. Estaban los tres ahí, Mateo, Valeria y la policía corrupta. La trampa se había cerrado. Me acerqué a la puerta en la penumbra, quité el pestillo y abrí apenas una rendija, dejando la pesada cadena de seguridad puesta. El rostro de Valeria estaba pálido y empapado bajo la marquesina, apretando la carpeta de cuero contra su pecho. «Es tarde. ¿Qué queréis?», pregunté con voz áspera. «Ya se acabó el teatro, Isabela», dijo Valeria con una crueldad que ya no intentaba ocultar. «Firma los papeles. Por las buenas, te irás a una residencia. Por las malas, los bosques son muy oscuros en invierno». Asentí lentamente, fingiendo rendición. «Está bien, entrad», murmuré con la voz quebrada. «Dejadme ir a la cocina a por mis gafas y un bolígrafo para firmar. Quitad la cadena». Me di la vuelta y caminé por el largo pasillo, sintiendo cómo empujaban la puerta detrás de mí. Pero no fui a por ningún bolígrafo. A mis 68 años sabía que no podía luchar contra ellos cuerpo a cuerpo. Al pasar junto al viejo cuadro eléctrico de la entrada, agarré la palanca principal y la bajé de golpe. La inmensa casona se sumió en una oscuridad total, absoluta. «Maldita sea, la vieja nos ha cortado la luz», rugió el inspector Morales a mis espaldas. «Búscala, Mateo, que no salga». No esperé un segundo más. Corrí hacia la cocina, empujé la puerta trasera y me lancé de bruces a la lluvia helada hacia el espeso pinar. El frío me cortó la respiración. El barro resbaladizo se aferraba a mis zapatos, pero yo conocía esta tierra mejor que mis propias manos. Conocía cada raíz traicionera, cada desnivel del terreno. Detrás de mí, los cristales de la puerta trasera estallaron en 1000 pedazos. 2 potentes haces de luz de linterna rasgaron la noche como espadas de luz blanca, barriendo los troncos de los pinos. «¡Mamá, vuelve aquí!», gritaba Mateo, tropezando entre la maleza. Su voz ya no sonaba amenazante, sino llena de tánico. «Si llegas al acantilado, te matarás tú sola». Corrí. A pesar de la edad, de la artritis y del dolor punzante en mis costados, corrí con la ferocidad de una loba acorralada en su propia casa. Las ramas de los árboles me azotaban el rostro, arañándome las mejillas bajo la tormenta. Las luces se acercaban a mi espalda, saltando entre los árboles. Me dirigía hacia el viejo roble centenario, al borde mismo del precipicio que caía hacia el mar agitado, el único lugar donde Alejandro siempre decía que la tierra guardaba sus mejores secretos. El barro me llegaba casi hasta las rodillas. Resbalé y caí de bruces, sintiendo el sabor metálico de la sangre en el labio, pero me arrastré con desesperación hasta las raíces retorcidas del gran roble centenario. Estaba justo al borde del acantilado, donde el rugido de las olas del Atlántico chocando contra las rocas ahogaba los gritos de mis perseguidores. Cavé con mis propias manos en la tierra reblandecida por la tormenta, rompiéndome las uñas contra las piedras heladas, movida por una fuerza primaria que no creía conservar a mis 68 años. De pronto, mis dedos chocaron contra algo sólido, frío e inconfundible. Era una pesada caja de hierro.
Tiré de ella por el asa con todas mis fuerzas, arrancándola del lodo, justo en el instante en que un potente haz de luz barrió el tronco del árbol. «¡Está ahí! ¡Sujétala!», gritó la voz de Mateo, desgarrada por el pánico y la furia. Morales corría tras él, desenfundando su arma reglamentaria. Me puse en pie a duras penas, abrazando la caja embarrada contra mi pecho. Estaba dispuesta a saltar al vacío de la Costa da Morte antes de dejar que me tocaran. Pero entonces unos faros cegadores rasgaron la cortina de lluvia desde el antiguo camino forestal que bordeaba la finca. Un todoterreno frenó derrapando violentamente sobre la grava. La puerta del copiloto se abrió de golpe. «¡Suba, Isabela! ¡Rápido!», gritó una mujer. Era la mujer del pelo gris acero, la misma que me había dado el sobre de cuero en la tasca. No dudé un segundo. Me lancé al interior del vehículo y ella pisó el acelerador a fondo. Al mirar por el retrovisor, vi a mi hijo arrodillado en el fango, golpeando el suelo con los puños, mientras nuestras luces traseras nos engullían en la oscuridad de la noche gallega. Condujimos durante kilómetros en absoluto silencio, alejándonos de la costa hacia un refugio seguro. Solo se escuchaba el rítmico barrido de los limpiaparabrisas y mi propia respiración agitada. «Mi nombre es Lucía», dijo por fin la mujer, sin apartar la vista de la carretera. «Soy inspectora de aduanas. Alejandro contactó conmigo en secreto hace meses, pero el inspector Morales y sus contactos corruptos nos bloqueaban cualquier intervención oficial. Abra la caja, Isabela. Tiene derecho a saberlo todo». Con las manos temblorosas y cubiertas de tierra, forcé el pestillo oxidado. En su interior había varios discos duros envueltos en plástico aislante, una libreta de contabilidad llena de códigos y una carta. Un sobre de papel grueso con mi nombre, escrito con el pulso firme y cariñoso de mi marido. Rompí el sello. «Mi amada Isabela», comenzó la carta. Al leer esas 3 palabras, la represa de mi dolor se desbordó por completo. Si estás leyendo esto, significa que he fracasado en detenerlos y que mi tiempo se ha agotado. Te he dejado esta terrible carga, mi amor, pero lo hice porque siempre fuiste la más fuerte de los dos. Mateo cruzó una línea sin retorno. Descubrí que, aconsejado por Valeria, planeaban asesinarte a ti también si te negabas a vender la tierra a las mafias. Tuve que forzar un accidente, aceptar mi propia muerte para ganar tiempo. Al morir yo primero, creyeron que el peligro había pasado y detuvieron sus planes, dándome margen para esconder estas pruebas y proteger tu futuro. Perdóname por dejarte sola. Apreté la carta contra mi pecho. Lloré en silencio, no de miedo ni de fragilidad, sino movida por un amor tan inmenso y trágico que me quemaba por dentro. Mi marido había caminado hacia su propia ejecución para que yo pudiera vivir unos meses más. Lucía detuvo el coche en el arcén de una carretera desierta y encendió la luz interior. «Aquí tenemos todo el entramado», explicó, señalando los discos duros que reposaban en el fondo de la caja de hierro. Cada céntimo lavado por las empresas fantasma de Valeria, cada alijo de droga encubierto por Morales, cada orden dada por su hijo Mateo. Pero si llevamos esto al juzgado local en Galicia, lo destruirán. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano embarrada. Cuando levanté la vista hacia el espejo retrovisor, algo en mi interior se había vuelto de acero. Ya no era la viuda asustada que bebía té en la tasca. «No iremos a la policía local», dije con una voz tan gélida y serena que sorprendió a la propia Lucía. «Llamaremos a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Madrid. Y no vamos a escondernos, Lucía. Vamos a volver a la finca». La miré directamente a los ojos. Teníamos que tenderles una trampa perfecta. Mateo, Valeria y Morales estarían ahora mismo desesperados, rastreando los bosques bajo la lluvia.
Sabían que si yo escapaba con aquella caja, sus vidas, su dinero y su libertad estaban acabadas. Habían cruzado demasiadas líneas como para rendirse. Les daríamos exactamente lo que querían, la falsa ilusión de que volvían a tener el control. Al amanecer, todavía sentada en aquel todoterreno oscuro, conecté mi teléfono móvil. Redacté un único mensaje de texto, calculando cada palabra, y lo envié al número personal de Mateo. Tengo la caja, no he abierto nada. Si queréis que guarde silencio y os entregue las pruebas de vuestro padre, venid los dos solos a la casona esta noche. Negociaremos el precio de la tierra. Pulsé enviar, viendo cómo la barra de progreso confirmaba la entrega del mensaje. Sabía perfectamente que no vendrían solos. Sabía que vendrían con la intención de matarme y enterrarme en el bosque. Pero esta vez, la presa ya no iba a ser yo. A las 10 de la noche, yo estaba sentada exactamente en la misma silla de roble donde todo había comenzado. La cocina estaba iluminada únicamente por la luz mortecina del farolillo. En el centro de la mesa, visible y tentadora, descansaba la pesada caja de hierro cubierta de barro seco. Mi corazón latía con fuerza, pero mi pulso era firme. Cuando escuché el crujir de los neumáticos sobre la grava, no me moví. La puerta principal se abrió sin llamar. Mateo entró primero. Estaba pálido, con la ropa aún húmeda y los ojos inyectados en sangre, escudriñando las sombras. Valeria le seguía de cerca, con la mandíbula tensa y su habitual expresión de superioridad. Y detrás de ellos, tal y como yo había previsto, entró el inspector Morales. Cerró la pesada puerta de madera a sus espaldas y pasó el cerrojo. Llevaba la mano apoyada en la culata de su arma reglamentaria. «Has sido muy estúpida, Isabela», dijo Valeria rompiendo el silencio con frialdad. «No tienes ni idea de en lo que te has metido. Danos la caja y firma los papeles de la tierra. Ahora». Miré fijamente a mi hijo. «Asesinaste a tu propio padre, Mateo», dije en un susurro que resonó en toda la cocina. «Por dinero, por una cueva llena de contrabando». Mateo sacudió la cabeza, aunque no había arrepentimiento en sus ojos, sino pura frustración. «No quería hacerlo, mamá. Era solo para asustarle, para que dejara de hurgar. Pero él no quiso callarse. Era un obstáculo para el negocio. No me dejó otra opción». Valeria resopló, impaciente. «Era un viejo entrometido y un lastre, igual que tú». Morales dio un paso al frente, desenfundando su arma. «Se acabó la charla. Levántese despacio, señora». Esa confesión explícita era todo lo que Lucía necesitaba escuchar desde el micrófono oculto en mi lopapa. De repente, la noche estalló. Los focos tácticos de alta potencia inundaron la casa a través de las ventanas, cegándolos al instante. La puerta trasera y la entrada principal fueron derribadas simultáneamente con un estruendo ensordecedor. Una docena de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, vestidos de negro y fuertemente armados, inundaron la cocina. «¡Guardia Civil! ¡Arma al suelo! ¡Al suelo todos!», gritaron las voces autoritarias, llenando el espacio. El inspector Morales se congeló, dejando caer su pistola inmediatamente. Valeria soltó un grito de terror cuando dos agentes la inmovilizaron contra la pared. Mateo simplemente se desplomó de rodillas. Yo me quedé perfectamente quieta en mi silla, observando cómo el chasquido metálico de las esposas cerraba por fin este pesadelo. Mientras los agentes lo arrastraban hacia la salida, Mateo giró la cabeza. Tenía el rostro surcado de lágrimas. Por primera vez, lágrimas de niño asustado. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Por favor!», suplicó. Sentí que lo último que quedaba de mi instinto maternal se endurecía, cristalizándose en pura claridad. «Tú elegiste esto, Mateo», le respondí con voz serena.
no yo, y desde luego no tu padre. No forcejeó más. Agachó la cabeza y desapareció en la parte trasera del furgón policial. Cuando la casona se vació y el eco de la sirena se desvaneció en las carreteras de Galicia, Lucía se acercó a mí. De uno de los envoltos que habíamos rescatado, sacó un documento notarial. Alejandro no solo le dejó pruebas, Isabela, creó un fondo de fideicomiso a su nombre en Madrid. Hay dinero suficiente para blindar la finca legalmente y restaurar la tierra. Él pensó en todo. Confiaba en que yo terminaría su trabajo, susurré, sintiendo por primera vez que la justicia empezaba a respirar bajo mi propio techo. Los meses que siguieron pasaron con una intensidad extraña, pero sanadora. Las furnas, aquellas cuevas malditas bajo mi casa, fueron clausuradas y selladas por el Estado. Lo que envenenaba el subsuelo de mi hogar finalmente fue expuesto a la luz. Valeria y Morales enfrentaron largas condenas por crimen organizado y corrupción. Mateo recibió la condena más larga de todas. Fui a visitarlo a la prisión de Teixeiro una sola vez en primavera. Al principio no podía mirarme a la cara a través del cristal. Cuando finalmente alzó los ojos, ya no quedaba arrogancia, sino un arrepentimiento hueco y tardío. No le perdoné aquel día, pero le entregué la verdad. Tu padre te amó hasta tu último aliento, Mateo, le dije apoyando la mano en el cristal frío. Y precisamente por ese inmenso amor, confió en mí para cargar con lo que tú eras incapaz de sostener. La responsabilidad. Me levanté, le di la espalda y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Hoy, a mis 68 años, la finca ha cambiado. He arrendado los pastos a una joven pareja que cultiva de forma ecológica. La vida no volvió a ser la que era, se transformó en algo distinto, algo más fuerte, más silencioso, algo que es única y exclusivamente mío. He aprendido que la verdadera fuerza no se anuncia con gritos, se revela en el instante en que no te queda nada en lo que apoyarte, salvo tu propio juicio y tu voluntad de estar sola frente al mundo. La tierra sigue aquí, sus raíces de piedra siguen intactas, y yo también. La peor traición no es la que viene de los extraños en una calle oscura, sino la que germina en silencio dentro de la propia familia. El silencio puede parecer un escudo, pero la verdad cruda es lo que nos mantiene vivos. No importa la edad que tengas, ni lo frágil que el mundo crea que eres. La fuerza nunca se desvanece. A veces, simplemente espera bajo la tierra, aguardando el momento exacto en que más se la necesita. Gracias por haberme acompañado hasta el final de mi historia. Si el coraje de Alejandro y esta vieja casona gallega han dejado alguna huella, te pido que compartas este relato y te suscribas, porque hay verdades oscuras que merecen ser sacadas a la luz. Hasta la próxima, amigos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.